que se manejan cuando hablamos de educación financiera, tiene un abanico temático interesante, tanto en cuanto a contenidos como en los destinatarios, ¿no? A quienes llegamos con este tipo de formación. Y también la metodología, por supuesto, y la aplicabilidad de estos conceptos, ¿no? Arrancamos dando mucha teoría, y hoy estamos haciendo foco más en proveer herramientas que permitan a la gente llevar a su realidad todos estos conceptos netamente teóricos. Como les decía, el tema de los contenidos pueden estar enfocados, o sea, a todo lo que es la planificación de nuestras finanzas personales, a la importancia de llevar un presupuesto, de registrar los gastos, de armar una estrategia de ingresos y gastos, de plantearnos objetivos financieros de corto, de mediano y de largo plazo, la importancia del tema del ahorro, de inculcarles el ahorro en lo que es a los adolescentes y jóvenes, ¿no? Ahí cuando Cristina comentaba el tema de si estaba en el exterior, yo trabajo mucho para el BBVA y viajo frecuentemente a Madrid, donde tengo contacto con ellos allá y con todos estos programas. Y muchas veces, por ejemplo, allá en países del primer mundo con economías más estables, el foco lo ponen en que la gente desde temprana edad empiece a ahorrar para de a poquito ir previendo su entrada en la edad jubilatoria, ¿no? Entonces, hacen foco en la disciplina del ahorro, en la planificación temporal y en el poder del interés compuesto y la importancia de en qué momento de la edad comenzar con este tema de los ahorros. Nosotros acá en Argentina este tema sí, pero estamos también con otros temas que resultan de mucha importancia y criticidad, que son los que vamos a abordar hoy vinculados con lo que es el endeudamiento, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones vinculadas con la educación financiera tienen que ver justamente con el endeudamiento utilizado como una herramienta necesaria para llegar a nuestros objetivos financieros planteados y no como, o sea, no utilizarlo incorrectamente de manera tal de que nos genere algún ahogo y nos complique a plazo nuestra cotidianeidad, ¿no? Bueno, otro de los aspectos de las finanzas personales puede ser el impacto de los impuestos en nuestras finanzas, un tema que habitualmente acá hay muchos contadores que sabrán muy bien de esas cuestiones. Y también el tema de compartir, ¿no? Las finanzas, o sea, una cosa es administrar nuestros números en soledad y otra cosa es cuando tenemos que hacerlo con una pareja, con una familia, a veces el núcleo familiar que vincula a los miembros en este tema de la economía y las finanzas, tiene que ver, por ejemplo, nosotros el año pasado estuvimos con la Fundación del Banco Nación en todo el norte argentino haciendo un programa con las comunidades aborígenes, todo lo que era organizar su modelo de negocio de subsistencia, ¿no? Su emprendimiento de subsistencia, monetizarlos, separarlos de sus finanzas personales, y la posibilidad del acceso al crédito, ¿no? Y ahí ellos me comentaban algo muy interesante, que la forma en la cual ellos se agrupaban para administrar las finanzas y que tenían que ver con pequeñas comunidades en las cuales compartían los gastos, tenían el mismo lugar donde hacían las compras para comer y demás. Entonces, bueno, las unidades familiares no necesariamente estaban vinculadas con lo que nosotros pensamos como el padre, la madre, el hijo, la hija, sino con otro tipo de connotación, ¿no? Bueno, como les decía, este tipo de contenidos se ajustan en todos los programas de educación financiera a los distintos segmentos, o sea, la forma en la cual llegamos a las escuelas con elementos lúdicos, con temáticas que a ellos les interesan, que se llega al emprendedurismo, a los profesionales independientes que tal vez tienen más interés en lo que son los productos de financiamiento propios de una pyme, a los jubilados que tienen de repente más problemática con lo que es la operatoria, a los empleados públicos, a las distintas también, no solamente a los segmentos dentro de la comunidad, sino a las zonas del país. En todo el norte argentino vemos que hay muchos empleados públicos con sueldos bajos, una cultura hacia el endeudamiento muy pronunciada, con lo cual muchos intervinientes que no son bancarios, no son bancos en sí mismos, no son entidades financieras formales, con lo cual la gente está endeudada con concesionarias, casas de electrodomésticos, prestamistas, entre familiares y demás,
y los bancos, al no poder analizar todo ese otro endeudamiento, le siguen otorgando crédito y ellos lo aceptan en pos de mantener un nivel de subsistencia, y llega un momento en el cual se encuentran que los compromisos mensuales de la deuda le consumen prácticamente todo su sueldo, ya sea porque tienen débitos automáticos o por cualquiera fuera el motivo. En esa oportunidad nosotros hemos dado charlas, por ejemplo, en Formosa, a todo lo que son los empleados de empresas de seguridad y empresas de mantenimiento y limpieza de los bancos, a lo que son las fuerzas de seguridad como gendarmería, policía, los militares que tienen mucho esta problemática, y es sorprendente y muy interesante y conmueve realmente la percepción que tienen de estos conceptos que no habían en muchos casos tenido oportunidad de tenerlos, y que al verlos y calzar lo que es la forma de endeudarse con la planificación, con el presupuesto, con el objetivo, linkear la deuda con el objetivo que se persigue, realmente les permite tomar decisiones mucho más saludables que no atenten contra el bienestar justamente personal y familiar. Bueno, todo esto, todos estos motivos sumado a sectores que a veces llaman la atención, porque uno cuando ve sectores con ingresos muy bajos y demás, comprende cuáles son los motivos que los llevan a acceder a estas deudas, pero me ha pasado de tener programas en los cuales damos charlas sobre finanzas personales para empleados bancarios, con niveles de ingresos no tan bajos, y ahí se repite un poco la situación, ¿no? El sobreendeudamiento, la falta de planificación, en muchos casos es el ver qué hacer con el excedente, ¿no? De dinero, todo el tema de las inversiones. Hay muchas personas que tienen que manejar fondos de familiares, de la madre, de la abuela, de la tía. Entonces, bueno, el tema de las inversiones, si bien es un aspecto que genera mucha consulta, siempre volvemos al tema de no sobreendeudarse incorrectamente, ¿no? Entonces, bueno, todos estos motivos hicieron que un poco desde la consultora realicemos un estudio de cuáles son las causas, ¿no?, por las cuales la gente se sobreendeuda a nivel personal. Nosotros en la Argentina se habla mucho de las deudas de las pymes, o sea, de sectores que claramente asocian más el endeudamiento a una actividad productiva, y no tanto qué hace la gente con sus deudas personales y para qué las utiliza, y si son de corto, de mediano, de largo plazo, a tasas de interés caras, qué tipo de costo le implican familiarmente y demás, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se repetía, ¿no?, al hacer este estudio es el tema de contratar productos inadecuados para el destino que se pretende alcanzar, ¿no? O sea, el uso de productos revolving. Ustedes saben que dentro de los productos, para los individuos tenemos productos revolving como la tarjeta de crédito, donde el banco nos asigna un límite y uno se endeuda, cancela, lo mismo que la cuenta corriente, lo mismo que la cesión de cheques en el caso de tener alguna actividad comercial. Y en ese caso, la gestión y la administración de este tipo de créditos corre más por cuenta del usuario, ¿no? A diferencia de un amortizable, que es un préstamo personal, un hipotecario, un prendario, donde hay una colocación directa del monto y un pago de cuotas mensuales, donde ya el plan está armado, siempre suponiendo tasas de interés fijas, que ahora vamos a hablar de la metodología UBA y el impacto que ha tenido en la sociedad. En el caso de revolving, corre sobre la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y los bancos, en este sentido, en realidad siempre lo han hecho, pero en los últimos tiempos, con más foco, salen a hacerse de las cajas de los clientes para fidelizarlos, para que le acrediten haberes en lo que es una cuenta monetaria en esa entidad, y que en realidad todos los débitos automáticos, los pagos, el resto de los productos asociados, los seguros, las cuotas de los préstamos y demás, estén radicados en esa misma entidad, no que el cliente tenga un producto en cada una de las entidades, ¿no? Esto hace que para atraerlos y demás se generan una batería de beneficios comerciales vinculados en general con las tarjetas de crédito, y se le otorgan límites bastante elevados, suponiendo de que el cliente va a terminar autoadministrando de manera adecuada este nivel de endeudamiento, ¿no? Entonces, bueno, el tema de endeudarse con el producto inadecuado vinculado con el destino del crédito es una de las cuestiones que atenta muchas veces contra la administración de la deuda. Otra
cuestión es el acceso del crédito en función de la disponibilidad de la inmediatez, ¿no? O sea, la gente a veces dice, bueno, lo tengo disponible, la tasa es buena, lo tomo y después veo para qué, ¿no? Y hay también una cultura mucho de utilizar la deuda para hacer algún negocio financiero. Saco plata de acá, una tasa de interés, compro moneda extranjera, veo si la otra sube, entonces y en ese juego a veces se gana, a veces se pierde. Pasó, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Catamarca, en una localidad hermosa que se llama Belén, también con la Fundación del Banco Nación, hablándole a todos los productores de la zona de cómo armar, bueno, lo mismo, su modelo de negocios, cómo monetizarlo y el tema de solicitar créditos y el impacto que tiene en su actividad. Y cuando termina la charla, que estuvimos 2 días hablando con ellos, uno se acerca y me dice, che, Carola, ¿y qué hago? ¿Lo saco el préstamo? ¿Conviene sacarlo o no? ¿Me conviene la tasa esta o no? Y yo ahí un poco en la conversación es recurrente de, ¿te sirve para tu negocio? ¿Te va a mejorar la capacidad de repago para devolver la deuda? ¿Te va a ser de soporte para poder generar nuevas actividades que hasta ahora no tenía? ¿O lo estás sacando simplemente porque la tasa es conveniente y después verás en qué gastás la plata? Entonces yo creo que esa gimnasia de pensarlo desde ese lugar es lo que un poco falta en este momento ajustar, ¿no? O sea, ¿qué impacto va a tener en tus finanzas en el plazo, ¿no? Con el caso de los hipotecarios, con metodología UVA, donde lo mismo, ¿no? Las charlas que hemos dado para este tipo de créditos, la gente decía, pero ¿lo tomo o no lo tomo, no? Y bueno, te quedas muy ajustado con una cuota que se va a ir incrementando a lo largo del tiempo. ¿En qué momento de tu vida estás? Si estás con chicos chicos y el año que viene empiezan primaria, secundaria y demás, en el plazo de tiempo que dure el crédito, qué tan ajustado estás con la cuota que estás considerando. O sea, no evaluar solamente la foto actual, ¿no? Entonces, la gente en general termina limitándose en la tasa de interés, en el costo del dinero que está solicitando, pero a veces cuesta hacer este ejercicio, ¿no? De tener en cuenta el resto de las variables. Después, el otro motivo de estos malos endeudamientos estuvo dado en el acceso al crédito para realizar gastos que están por encima de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, y esto pasó mucho, mucho con el tema de los viajes. La posibilidad de pagar en cuotas viajes realmente onerosos, que realmente la gente hace foco solamente en eso, sin tener en cuenta todo lo demás, o sea, todo el costo, que en realidad el costo del pasaje es una partecita de todo un viaje, se mete en una deuda para eso, se termina haciendo la deuda muy grande, se termina cancelando en un plazo muy largo, afectando las finanzas personales y de toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la tentación de gastos que uno en realidad, si se pone a pensar, no los podría estar incluyendo en el rubro del presupuesto que le corresponde a lo que son las vacaciones, el ocio y demás, ¿no? O no estar pensando que uno hipoteca las vacaciones de los próximos 10 años, sin pensar de que el año que viene, el otro, te vas a querer volver de vacaciones y ya gastaste todo eso. Entonces, bueno, ahí falta en ese punto una planificación. La utilización, bueno, las personas que sacan créditos a familiares, amigos, esta es otra de las cosas que vemos frecuentemente. O sea, hay gente que lo que hace es sacar créditos para allegados que no pueden calificar. Pasa también con los adicionales de las tarjetas de crédito. Entonces, ahí las entidades financieras les cuesta hacer foco en quién es el que está devolviendo la deuda, y, porque hay como un intermediario, que es el que sacó el crédito, y eso también llega muchas veces a complicar, la gente queda mal en veraz, en Gnosis y en todos los informes comerciales, y cuando quieren volver a acceder al crédito, se les complica, ¿no? Bueno, otra de las cosas también, bueno, ya lo dijimos, el tema de los créditos con cuotas que representan un porcentaje excesivamente alto de sus ingresos. Otra de las particularidades que se da con el endeudamiento es mezclar las cuestiones personales con las cuestiones laborales. O sea, los bancos en general tienen como distintos mostradores donde atienden a los individuos y a las pymes, ¿no? Y históricamente, si bien ahora ya esto está cambiando, todo lo que está en el medio, que son los comercios, los independientes profesionales con actividad comercial o no, los independientes no profesionales, los pequeños emprendedores, las startups y demás, se encontraban sacando créditos a través de los canales de la banca de individuos y no tenían ni las condiciones adecuadas para una actividad comercial, ni los productos adecuados para una actividad comercial, y todo lo que era el producto, por ejemplo, cesión de cheques y demás, se canalizaba por entidades no financieras que lo sometían a tasas totalmente, digamos, elevadas. Ahora
los bancos están dándole entidad a todo este segmento que a veces no necesariamente es sujeto de crédito, pero realmente al banco le cierra por algún otro negocio, y tal vez de cara para adelante tengamos la posibilidad de que la gente no esté mezclando tanto el financiamiento de sus cuestiones personales con sus cuestiones comerciales y laborales. Por otro lado, tenemos, yo acá lo agregué, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Accediendo al sistema financiero con otras motivaciones, con otros estilos, con otros paradigmas. Y ahí tenemos distintas caras, ¿no? De la misma moneda. En las charlas que damos de educación financiera nos encontramos con los jóvenes que quieren multiplicar los panes rápidamente y están ávidos de conocer dónde colocar el dinero para generar mayor cantidad de plata. No tienen la barrera tecnológica que tenemos los más grandes, no le tienen miedo ni a los sistemas, ni a las computadoras, ni a operar en otros mercados, o sea, se animan mucho más y vienen por ese lado las consultas. Y por otro lado, tenemos a los jóvenes que con la bandera del vivamos el día hoy, mañana no sabemos qué puede pasar y demás, van por el gasto, por comprar el auto, por irse de viaje, por comprar la ropa, por lo que fuere, y las tarjetas son unos grandes aliados para ellos en estas cuestiones. Hace un tiempo, unos años atrás, a los jóvenes lo que decían las entidades bancarias es: démosle crédito de a poquito, ellos no saben lo que hacen, le damos una tarjetita con un límite chiquito. Eso hoy no sucede, le dan límites tan altos, y encontramos varios programas dentro de internet y demás de asesorando a los jóvenes, hablándole claramente a los jóvenes de cómo hacer para sacar las deudas de su vida. A veces uno que hace muchos años que está con esto llama la atención y causa gracia de la manera que lo tratan, ¿no? Porque se saca el demonio de dentro de tu corazón, saca las deudas y todo va a estar mejor. O sea, pero bueno, en el fondo lo que necesitan es adquirir conocimientos de todo lo que es la gestión de los productos financieros. Pero bueno, esto es algo que se viene dando, ¿no? Que han accedido a cosas que realmente no podían y han comprometido su tiempo de mediano plazo, ¿no? ¿Cómo colaboraron las entidades financieras a que todo esto sucediera, o involuntariamente, ¿no? En la mayoría de los casos. Por un lado, todo lo que era el análisis crediticio, que era uno a uno, donde uno, si quería un crédito, iba al banco, presentaba todos los papeles, decía yo quiero tanta plata, y el banco reactivamente lo pasaba al sector de riesgos, el sector de riesgos decía sí, te damos tal límite en este producto, y después de un tiempo prudencial le daban el ok, le daban el producto y demás. Esto cambió radicalmente. Hoy las herramientas de análisis de datos que tienen las entidades bancarias son totalmente automatizadas, y los créditos que se dan son totalmente, o sea, muchas veces sin pedir documentación. En eso también el Banco Central se ha ayornado, porque antiguamente el Banco Central decía: si no le preguntás cuánto gana, no le podés dar crédito. Esto se ha flexibilizado, y esto hace que mucha gente se autogestione los créditos por canales digitales y se autogestione la deuda, que antes parece que no, pero iba a la sucursal, hablaba con un oficial, el oficial le daba alguna recomendación, le decía y demás, más. Yo recuerdo que antes los oficiales decían: le di un poco de crédito, pero lo estoy mirando a ver cómo lo utiliza y en función de eso le voy liberando. Por supuesto, en este momento, en una gestión masiva de clientes, es impensable algo totalmente personalizado, pero esto hace que la gente, al autogestionarse sus finanzas, debiera tener más conocimientos y más herramientas. Otro de los motivos que ya los comentamos son los altos límites de las tarjetas de crédito, ¿no? Que hacen que la gente se endeude más, y a veces cosas como, por ejemplo, yo no sé si se acuerdan que en una época se podían comprar televisores, en la época de uno de los mundiales que hubo, creo, si no fue el último, el anterior, me parece el anterior, podías comprar un televisor a 50 meses, con cuotas de 50 meses, ¿no? Entonces, la gente salió enloquecida a comprarse mega televisores, gastó todo el límite de compras de la tarjeta, pidió aumento de límites, con lo cual rápidamente los bancos empezaron a dar crédito automatizado para que la gente siga operando con la tarjeta de ese banco que se había gastado todo el límite en la compra del televisor, ¿no? Muy contento con las 50 cuotas. Después, durante 50 meses, tenía que seguir siendo cliente del banco, pues si se iba, caían las cuotas y las tenía que pagar todos juntos, pero bueno, eso es un detalle. La gente, cuando está con muchas ganas de algo, se endeuda y le da para adelante. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en los últimos tiempos
previos a la pandemia, ¿no? Acá yo quiero hacer alguna reflexión vinculadas con dos tipos de productos. Con los amortizables, históricamente la cultura argentina era, si vos te endeudás en pesos, con una tasa fija, a un mediano plazo, no muy elevada, siempre haces negocios. Por la inflación te termina licuando la deuda, la cuota que para vos hoy puede ser un poco alto, a futuro no te va a impactar tanto y no vas a tener problemas. Esto en un momento se discontinuó el tema, se empezó a poner problemática la parte de los hipotecarios, ¿no? Porque el hipotecario, las propiedades empezaron a estar con precios caros en dólares, la gente ganando en pesos, las tasas altas hacían que no le diera la relación cuota-ingreso, las cuotas que le daban para acceder al crédito, especialmente la gente joven que necesitaba financiar casi la totalidad del bien, hacía que nunca le diera la capacidad de repago. La cuota le daba un porcentaje muy por encima de lo del 30% y demás, y no había forma de encontrarle la vuelta. Entonces, apareció esta metodología UVA en el 2016, donde la tasa de interés es baja, estábamos hablando de tasas de interés entre el 6, a partir del 6 hasta el 9, el 10%, pero la particularidad que tiene este tipo de créditos es que todo el monto en dinero se traduce en función de una unidad de medida que está vinculada con el IPC y con el SER, que se ajusta básicamente por la inflación, ¿no? Entonces, uno tiene una cuota ajustable por la inflación y además tiene un monto adeudado, porque no solamente ese índice aplica a la cuota mensual, sino aplica al saldo de deuda, ¿sí? Entonces, uno con el tiempo ve que la cuota la aumenta y que el saldo de deuda aumenta. Todos los que estamos en esto sabemos que el valor del dinero también afecta, digamos, esta ecuación, pues no es, en un contexto inflacionario el dinero no vale lo mismo, pero lo cierto es que la realidad del argentino, en lo que son los que están en relación de dependencia con paritarias, más o menos lo pueden ir acompañando, el que estaba alquilando y ese monto del alquiler lo destina ahora al pago de la cuota, le cerraba, aunque financieramente un poco lo asusta, que cada vez le va más plata, pero los independientes, que somos los más a veces olvidados de todos estos análisis, se encontraron con que en los distintos avatares de la economía argentina, con reducción de honorarios, con variabilidad de los márgenes, con cuestiones impositivas y demás, se haga realmente medio complicado, ¿no?, el tema de la cuota, más aún cuando uno se ajustó mucho de entrada, ¿no?, que era un poco lo que decíamos antes. A todo esto, a estos hipotecarios UVA se le empezaron a sumar los préstamos personales UVA, o sea, esta metodología se empezó a aplicar para los préstamos que van a sola firma, sin la garantía hipotecaria, y la gente empezó también a tomarlos, dado que las primeras cuotas, realmente con una tasa de interés baja, eran realmente convenientes, pensando en salir en algún momento. O sea, el argentino, cuando está preguntando un préstamo personal, y esto es histórico, lo primero que pregunta es: ¿qué pasa si yo quiero cancelar la deuda? ¿Puedo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo que esperar? O sea, a veces encuentra una oportunidad de entrar en algún gasto, en alguna inversión, pero siempre está pensando en salir. Y le empezó a pasar a la gente que, a diferencia de la cultura esa de endeudarte en pesos con una tasa fija que a la larga se te va a terminar licuando, con esta metodología UVA en los últimos tiempos, sumado a cuestiones de recesión y demás, se les hizo complicado salir de la deuda y empezaron a sumar, ¿no? El uso de la tarjeta, el UVA de la cuota del hipotecario que empezó a subir, el UVA del préstamo personal que se me está saliendo de control, menos cantidad de trabajo, inflación, y la deuda ya se empezó a hacer un salvavidas de plomo, como decimos, solucionó un problema hace tiempo atrás y ahora tenemos un problema nuevo, ¿no? Con el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? También lo que empezó a pasar es que toda la gente empezó a tomar y a contratar distintas tarjetas de distintas entidades con este tema de los beneficios, y a veces se empezó a complicar un poco la gestión, ¿no? Porque las tarjetas que te venden sin el cargo de comisión mensual, sin el cargo de renovación anual, el tiempo va pasando, te empiezan a entrar gastos, el gasto de fidelidad de de alguna promoción que tengan ahí, por ejemplo, bueno, villas o de lo que fuera, eso empieza como a encarecer, digamos, la mensualidad del pago de las tarjetas. Si bien ahora, en pandemia, una de las cosas que está pasando ahora, lo vamos a ver qué es lo que pasa en pandemia,
la gente se está dedicando a sacar créditos con tasa fija barata, a cancelar deudas acumuladas que le quedaron con las tarjetas de crédito y a dar de baja toda esa cantidad, esa batería de tarjetas de distintas entidades, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema pandémico. Con respecto, bueno, a todo lo que venimos hablando, a los efectos de redondearlo, es muy importante el momento de endeudarse, pensar en cuál es el costo, pero el costo total, ¿no? El costo de los intereses, el costo de cancelar, el costo de qué otros productos el banco me pide para que yo tome este préstamo acá, el plazo, cuánto tiempo yo voy a estar pagando esta deuda, qué impacto va a tener en mi economía, el monto, qué tan asociado está a los objetivos que yo tengo financieros planteados, o sea, con cuánto me estoy endeudando, tanto en la cantidad de deuda como en los compromisos mensuales, qué destino le voy a dar, ¿sí? Evaluar alternativas, otra de las cosas que en general se hacen es no evaluar opciones, ¿no? La persona que se endeuda no acostumbra a evaluar opciones. Y la otra es con quién nos estamos endeudando, ¿no? Nosotros siempre que pensamos que nos endeudamos con bancos, pero lo cierto es que hay todo un submundo de deuda no bancaria, que ahora vamos a ver, pues justo salió un estudio de que en pandemia ha aumentado la deuda no bancaria, y esa deuda con niveles de informalidad es mucho más compleja en cuanto a la forma de devolución y demás, o de negociar, llegado el caso de que uno necesite refinanciar o readecuar las deudas, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia nos encontró a todos en un momento complicado, porque ya venían las cosas medio difíciles económicamente. En cuanto al momento en que sucede, que es el principio de año, nos encuentra con todas las tarjetas cargadas de las vacaciones y demás. Hay una estacionalidad, los productos revolving en realidad debieran ser usados o como medio de pago mensual, o si uno lo usa para desfasajes puntuales que no superen los 3 meses, 4 meses. Entonces me endeudé en el verano, que fui de vacaciones y demás, pero en los primeros meses del año pongo todo en cero, ¿no? O sea, me endeudo cuando tengo algún gasto puntual, pero sé que cuando viene el aguinaldo, pin, cancelo. Ahora, si pasan 6, 7, 8 meses y yo vengo bicicleteando la deuda de la tarjeta y demás, y no es el producto adecuado para usarlo de esa manera, tengo que hacer una revisión de mis finanzas. Entonces, casualmente, como les decía, la pandemia acá en los primeros meses del año, cuando la gente venía con mucho gasto de vacaciones y en el arranque del año con expectativa de tener ingresos, y bueno, con todos sabemos lo que pasó. Con lo cual, los saldos que había en las tarjetas de crédito eran bastante elevados. ¿Qué medidas toma el gobierno para resolver esta situación? Lo que permite es diferir los pagos de las tarjetas durante 3 meses y después refinanciarlos automáticamente al 43%, ¿no? Entonces, durante 3 meses uno no paga, y después durante 9 meses se estaría pagando todo este saldo que fue refinanciado. Operativamente fue y es complejo porque los sistemas de las tarjetas no estaban preparados para esto, con lo cual los usuarios vieron sus deudas desaparecer. Su diaria con la tarjeta siguió como hasta el momento, pero uno no logra ver esa deuda que quedó como en el aire y que va a empezar a caer ahora a partir de agosto, ¿no? Entonces hay gente que se acerca a las sucursales y dice, che, yo quisiera cancelarla porque en su momento no me quise quedar ilíquido, pero ahora el 43% no me cierra, o están sacando los otros préstamos del 24% y prefieren tener una deuda más barata, y las cancelaciones no son en algunos casos tan simples y sencillas de realizar. Y eso también un poco, a ver, yo no quiero usar la palabra escondió la mora, pero tiró abajo de la alfombra los potenciales atrasos. Entonces no nos deja ver una foto real de cómo está la gente pudiendo o no pagar esos saldos de tarjetas, ¿no? O sea, la gran expectativa va a ser qué pasa ahora en agosto cuando tengan que volver a pagar. Con respecto a las cuotas de los préstamos, estos UVA, ¿no? Que ya se habían congelado en el caso de hipotecarios para compra de primera vivienda y de refacción, dio la posibilidad de que las 3 cuotas vigentes se manden al final del préstamo. Financieramente no pareciera ser una buena decisión, pero en un préstamo hipotecario de muy largo plazo es patear para adelante el pago de 3 cuotas y sacarse el agogo de una cuota muy elevada en estos, digamos, 3 meses. Sumado a esto, se agregó esta posibilidad de hacer un préstamo de 150.000 con 3
créditos de 50.000 en las tarjetas, ¿no? Que se aprobaba a tasa cero y además te permiten endeudarte en lo que es, o sea, sí, te prestan la plata del pago del monotributo o de autónomo, con lo cual son unos 15.000 pesos más o menos, ¿no? 5 por mes aproximadamente en función de cada categoría. Y eso empezar a pagarlo sin intereses dentro de 3 meses también, a lo largo de 9 meses, con lo cual financieramente es interesante, porque en un contexto de inflación, una deuda sin intereses siempre es conveniente. Ahora, lo cierto es que todas estas medidas no dejan de patear para adelante el pago, y en las sucursales y la gente que tiene el trato con la gente, lo que vislumbran es que hay todo tipo de situaciones. Hay gente y lo que dicen, ¿no? Es como que si no se vuelve rápidamente a una actividad que permita generar ingresos y demás, toda la gente que lo pateó con esa expectativa de poder volver a la actividad prontamente va a tener dificultad para el pago, aunque hay otros que tienen resto y lo hacen especulando o porque les conviene más una deuda de repente más barata. Con lo cual ahí hay un gran signo de pregunta de qué va a pasar cuando tengan que empezar a pagar esos préstamos diferidos, esas cuotas diferidas, esos saldos de las tarjetas cuotificados a futuro que ya ahora empiezan a caer, la devolución de los 150.000, y ahí habrá que ver. Yo, por ejemplo, hablaba con una gerente amiga que está en la Patagonia, que me contaba, por ejemplo, que los petroleros que hasta ganaban 200.000 pesos y que los bancos les habían dado plata en función de los 200.000 pesos, actualmente están en sus casas ganando 30.000 pesos por mes y no tienen para pagar los alquileres, con lo cual, si eso no se reactiva más o menos rápido, mal van a poder empezar a pagar nuevamente los compromisos mensuales de deuda. Ahí habrá que ver también, entonces, un poco el tiempo que tarde esto en reactivarse y, por otro lado, qué medidas también va a tomar el gobierno, ¿no? Con respecto a esto, algunos están esperando que tomen medidas con respecto a la metodología UVA, ¿no? Que se refinancie con alguna tasa fija todos esos saldos de deudas tan ajustables. Pero son todas incógnitas que todavía no tenemos ninguna certeza. Bueno, ténganme un poco de paciencia, ya voy a parar de hablar y van a poder participar todos ustedes. Bueno, con respecto a esto, salió un artículo en un diario hace unas semanas, ¿no? Interesante, donde decía que en función de una encuesta que se había realizado, se detectaba un incremento de un 10% del nivel de endeudamiento de todas las familias, llegando así a pensar que un 87% de los hogares está endeudado con un saldo promedio de 150.000. Con lo cual estos son índices bastante elevados y hasta en un punto preocupante, que están relacionados también, ¿no? Con lo anterior que decíamos, ¿no? Con este tema pandémico, con lo que venía sucediendo hasta ahora y demás. Y lo que dice, curiosamente, este informe es que la principal deuda que subió en más de un 50% es la no bancaria, que era un poco lo que les decía antes, ¿no? Este tema del fiado, del de pedir un pariente, de no pagar los impuestos, o sea, esa que no está registrada en ningún lugar y que cuesta muchas veces ver cómo después se termina cancelando, qué tanto de eso se vuelca al sistema financiero, y tampoco se sabe, digamos, no tenemos ningún tracking de pagos, de compromisos mensuales, o sea, como que se pierde ahí la información, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido un crecimiento de los niveles de deuda en la pandemia en función de este informe, en función de los números del Banco Central vinculados con el aumento del endeudamiento. ¿Qué va a pasar post pandemia, no? O sea, ¿qué pasa el día después de todo esto? O sea, la pandemia aceleró un poco estos procesos bancarios de digitalización de clientes y de autogestión de todos los servicios financieros en general, ¿no? Entonces, esto sí o sí va a tener que venir asociado a mucha educación sobre el tema y mucha, no solamente educación, sino estar presentes en el momento que la persona está contratando el crédito, dar herramientas para que la gente pueda manejar sus finanzas personales, o sea, no solo conceptualizar los temas, sino darle una aplicación real, digamos, a cada caso, ¿sí? El tema, lo que decíamos antes, ¿no? Que los saldos diferidos, solo Dios lo sabe qué va a pasar ahora cuando tengan que empezar a devolver, y como les comentaba, esto va a estar relacionado a cuándo termine la cuarentena, parcial o totalmente, y la gente pueda volver a su actividad laboral, y en las medidas que tome el gobierno, porque, bueno, hay mucha mora que está un poco oculta, ¿no? Por ejemplo, pasa, si bien no es el objetivo ahora de la charla,
hablar de los préstamos o de la deuda vinculada a las actividades comerciales, hay una cantidad enorme de cheques rechazados, que bueno, hubo ahí como un perdón y un no informarlos a la central de cheques rechazados del Banco Central, pero que los bancos saben los que hubo y que ahora se están pidiendo estos préstamos del 24% para poder pagarlos, con lo cual, por más que se resuelvan, seguimos cambiando deuda, ¿no? Deuda de cheques por deuda de préstamos en cuotas, ¿no? Otra de las cosas también que va a pasar es que va a haber un aumento grande de clientes bancarizados, o sea, toda la gente que iba a la sucursal y demás, y que aprendió a operar digitalmente, lo va a seguir haciendo y los bancos van a aprovechar todo este movimiento para que así sea, con lo cual la gente, volvemos a lo mismo, se va a autogestionar. Bueno, si nosotros pensamos un poco y ya cerrando y dando oportunidad a participar, ¿qué nos llevaron, ¿no?, a toda esta situación? Hay una falta de planificación en todos los ámbitos educativos, primarios y secundarios. Hay una cultura de endeudamiento admitida en la sociedad. Históricamente una persona endeudada era algo mal visto. Hoy por hoy es parte de la dinámica y no tiene una connotación negativa estar realmente endeudado. Hay productos que favorecen esta situación, como es el tema de las tarjetas de crédito. Antes las tarjetas de crédito, los que tienen mi edad, mi papá tenía la Diners, o la Amex, eran solo medios de compra, pero no instrumentos de deuda. No se tiende a analizar el tema del destino de los fondos, el motivo de la deuda, eso también es un problema. No considera el impacto de las cuotas a lo largo del tiempo, y el ingreso al sistema financiero de otros interlocutores, que esa información no aparece en Dosis Sin Veras, un poco resumiendo todo lo que venimos hablando, sumado al acceso rápido al crédito. Los motivos que esto generan pueden ser necesidad en algunos sectores, desconocimientos, confiar. Esto a veces resulta curioso cómo muchas gentes dicen, bueno, a ver, si el banco me lo dio, es que supone que lo puedo pagar, ¿no? Y eso llama la atención, y en una época se hablaba mucho de la responsabilidad de las entidades bancarias de no insolventar a la gente. Pero bueno, vivir por encima de las posibilidades, una mala relación con el dinero, el tema de nuestros vínculos con el dinero y la forma en que gastamos es un tema a revisar, no es el objeto ahora, pero es uno de los posibles motivos. Un mal manejo de los productos de deuda y bueno, en realidad eso va a traer aparejado, bueno, distintas políticas como decíamos antes, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde el sistema financiero, ¿no? Varios bancos, como les decía, tienen estos programas de educación financiera para la comunidad. Yo trabajo en varios de ellos. El Banco Central está delineando algunas políticas y estrategias justamente para que todos los bancos estén, los bancos y las fintech, ¿no? Alineados en a quién y cómo le llegan, le acercan los conocimientos, ¿sí? Y otra de las cosas que está pasando, interesante, es que las empresas, que ya he tenido varios pedidos de este tema, están pidiendo programas de educación financiera para sus empleados. O sea, los niveles de endeudamiento elevados de los empleados de las empresas, los débitos automáticos de las cuotas en los saberes, hacen que estas situaciones afecten el cumplimiento laboral de la gente en la empresa, ¿no? Entonces, ellos, los empleadores, están empezando a preocupar y están empezando a pedir, ¿no?, que se armen este tipo de programas de educación financiera para todos los empleados. Es más, ellos tienen gente que les va a pedir la renuncia para con esa plata de la indemnización pagar las deudas que tienen. O sea, terminan entregando en muchos casos el propio trabajo para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, es un tema que no es menor, que hay que prestarle atención, es transversal a todos los niveles socioeconómicos, y hay que prestarle, como decía recién, darle más espacio y tiempo para compartir conocimientos. Así que bueno, esto es un poco lo que queríamos charlar y compartir, y bueno, Paula, ahí. Los que quieran hacer Bien, preguntas, si quieren compartir, claro. Eso. lo pueden hacer por chat o levantando la mano. Había una... Sí, ahora lo Paula, comparto. el Menti, claro. Sí, ahora comparto eso entonces. Ahí va, vamos primero a una pequeña encuestita. Sofía.
Yo creo que lo puedo compartir, Cris, desde acá. Ahí está. Buenísimo. Lo dejo en el chat. Ahí lo probamos. Clic. Cecilia, sos de Formosa. Yo le ¿Cuáles tengo son? un gran cariño, hacemos muchas acciones allá con todas las comunidades aborígenes, con la Fundación Gran Chaco, con El Futuro Está en el Monte, con todas las fuerzas de seguridad. Realmente el Banco Formosa ha hecho muchas acciones ya desde hace bastante tiempo con el tema de la educación financiera. Y es más, tenemos como unas historietas con unos personajes que se llama Los Fontana, donde a través de dibujos, porque bueno, el voluntariado dentro del banco colaborando con estos programas de formación es muy interesante. Bueno, a través de cada personaje, que está el abuelo, la abuela, la hija, que es peluquera, el marido, los hijos, vamos tratando los distintos temas de educación financiera en función de las cosas que le van pasando. Así que, la verdad, muy lindo, muy interesante. Así que bueno, los quiero mucho a los formoseños. Ahí, Carola, tenés una pregunta en el chat. Sí. Si puedes recomendar libros para entender el funcionamiento completo de un banco. Sí, Un banco sí, como sí, hay varios libros, sí. Sí, hay varias bibliografías que, bueno, ya por mail, que estamos todos conectados, se las comparto para que puedan hacer consultas. Sí, por supuesto. Ahí está el Menti, ¿no, Paula? Sí, lo compartí en el chat. Ah, ¿saben cómo funciona el tema de Menti? Entran ahí a ese link y con un código tiene que completar la encuesta. Y nosotros después compartimos acá todas nada, las respuestas justamente de cada uno de ustedes. Carola, otra cosa que me parece que por ahí fuera interesante, yo tengo conocimiento de que existen algunas aplicaciones para ordenarse o administrarse financieramente, ¿no? ¿Hay alguna que especialmente conozcas para recomendar? Sí, hay varias aplicaciones, son todas vinculadas con lo que son la gestión de los gastos familiares, compartidos y demás. Hay algunas más interesantes que otras, si quieren también por mail les puedo mandar nombres de algunas y para qué, porque no todas sirven para lo mismo. Lo que no hay, y esto nosotros estamos trabajando en un desarrollo, es alguna aplicación que contemple este tema también de los pagos de las tarjetas, de las deudas, o sea, que integre todos los aspectos y que no se limite solamente al presupuesto. Pero sí, hay muchas aplicaciones y la verdad es que, por ejemplo, en España usan eso casi como un anotador, ¿no? de los gastos que pueden funcionar bien. Bueno, pudieron, Sí. ahí entiendo que bajaron las tasas. Sí, las tasas están, algunas pisadas, esa es una buena pregunta, están pisadas por el Banco Central, están más o menos para los clientes que, vieron que los bancos en realidad tienen como dos mundos de tasas, el caso de los préstamos personales. Para el mundo VIP y para el resto, para los que no son una gestión como más masiva, ¿no? Para el resto estamos hablando de tasas del 50% más o menos y aparecen días el día solo por hoy, solo por este día, por lo que fuere, 42, 43, 44, ¿no? Los clientes VIP podemos tener en función del plazo tasas de hasta el 33% a 12 meses y hasta el 38% en préstamos personales, siempre hablando, ¿no? Metodología fija, en el caso de 36 meses. Más o menos andan en esos valores, ¿sí? La tasa de financiamiento de las tarjetas de crédito, lo que ha pasado ahora es que el Banco Central lo ha regulado y están cobrando el 43%, con lo cual históricamente que el financiamiento en tarjetas era muy superior o mucho más costoso que un préstamo personal, ahora no, esto no estaría pasando, ¿no? Por regulación del Banco Central. Se han igualado las tasas respecto de los préstamos personales. Los préstamos UVA también están vigentes, o sea, también rondan unas tasas del 8 o 9%, pero nos pasa un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que después la cuota y el saldo de deuda son ajustables por el SER,
pero en este momento mucha gente los está sacando por esa tasa baja, por le da la capacidad de repago, justamente por estar muy endeudado, no le queda mucha capacidad para endeudarse, para hacer operaciones puntuales, por ejemplo, para cambiar el auto. Entonces, compra un auto, pide el crédito y mientras vende el auto que tiene vigente, saca un préstamo UVA en lugar de un préstamo personal UVA, en lugar de un prendario donde tiene que realizar la prenda, contratar el seguro donde le digan, o sea, una serie de cosas que lo dejan más atado, ¿no? Ustedes saben que en realidad los bancos, cuando miran a un cliente, lo que miran es el tema de el perfil del cliente, la capacidad de repago y las garantías asociadas, ¿no? En el caso de los préstamos hipotecarios, como el plazo es muy largo, el riesgo aumenta, el monto que se presta es muy elevado, y esto hace que se refuerce con la garantía que es hipotecando el bien. Uno no puede disponer de ese bien hasta no cancelar la totalidad de la deuda. En el caso de los prendarios pasa lo mismo. Históricamente se les decía que a los flojitos de papeles se les daban los prendarios, ¿no? Porque en realidad, como el cliente tiene que hacer algún aporte, tiene que poner plata para el préstamo, para la compra, digamos, del bien, hay un compromiso del mismo, ¿no? Con respecto a terminar de pagar y para no perderlo, pero el auto queda prendado, ¿no? Y la entidad lo que te dice es, lo tenés que asegurar acá, no te presto la totalidad, te cobro estas tasas y te lo dejo prendado hasta que termines de pagarlo. Entonces, se están utilizando estos préstamos personales UVA para esas transacciones, digamos, como puentes, ¿sí? La gente está tomando el termómetro, que está endeudándose a estas tasas baratas del 24% de las MIPYME y demás, porque son fijas en pesos, y con eso está unificando deudas de las tarjetas en todos los bancos, cerrando productos, dando de baja muchos seguros. O sea, muchos han aprovechado este espacio de tranquilidad para ordenar y simplificar un poco toda esa cantidad de productos que tenía dando vuelta y unificarlos. Préstamos que llamamos de adecuación, no de refinanciación, no de juntar todos los créditos en un solo lugar. Eso también se está viendo, pero hay mucha venta de préstamos y hay mucha colocación. Distinto es las tarjetas. Actualmente las tarjetas está costando más venderlas justamente por este tema de que la gente las está cerrando. En realidad está aprovechando este espacio para reducir gastos y quedarse con más disponibilidad, ¿no? Las venden los bancos cuando la asocian a otro producto, pero no es un producto que se esté vendiendo mucho en este momento. Hay una consulta de Carlos Chape, Carola. Si hay alguna manera de exigir a los bancos que para abrir una cuenta y darte un crédito antes te informen todo lo necesario. Sí, en realidad se le exige a los bancos eso, y está, bueno, todo lo de TGR, que es la comunicación clara, transparente, o sea, que los bancos tienen la obligación de informarle claramente al cliente cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos, cuáles son los costos asociados y demás. Eso cada vez pasa más. Lo que pasa que, bueno, el punto está en cuando el banco te dice si te recomienda endeudarse o no. O sea, ahí está un poco en el acceso al crédito, ¿no? Si el banco puede hacer alguna recomendación ahí o no. Sí, los bancos están colocando en todas sus páginas, y yo estoy con varios de esos desarrollos, en la web del banco, donde están los productos, abajo están los tips de educación financiera. Si vos vas a sacar una tarjeta, ten en cuenta que la forma de pago es esta, el resumen se lee de esta manera, si te atrasás vas a aparecer en el veraz, o sea, un poco contarte de qué se trata. Los bancos sí están incluyendo mucha de esa información en todo lo que son sus páginas web. Están haciendo actividades en colegios, en lugares donde, bueno, un poco destinadas, ¿no?, a que la gente utilice correctamente todos los productos. Sí, un momento que te paso otra consulta. Perdón, que se me está desconfigurando. Dice, yo sigo pagando la tarjeta, pero me queda un saldo sin cubrir. No digo el mini, claro, si el mínimo te vienen a buscar, Gabriel, pero si pagás más que el mínimo, o sea, no pagás todo el saldo, te aplican el 43%. ¿Qué va a suceder con los créditos UVA? Ese. Y bueno, ahí un poco lo que están ahí rumoreando o esperando las entidades es un poco, más que las entidades, los usuarios de estos créditos, es que haya algún plan de
de repactar, digamos, una tasa fija por los saldos de deuda y salir de la metodología, dado el nivel de inflación que tenemos. Pero Alicia todavía, sí. Alicia, querías comentar algo. No, sí, ¿qué tal? Yo lo que quería comentar es que yo creo que hay una gran asignatura pendiente en todo el sistema educativo sobre educación financiera. O sea, yo creo que educación financiera en Argentina es enseñar a nadar. Y si no sabés, te ahogás. Entonces, no tiene la misma incidencia que tiene, qué sé yo, en un país normal y lógico, porque acá realmente, o sea, primero enseñar a ahorrar, que es una cosa que a nivel país no hacemos, entonces como es culturalmente un país que desborda los límites, a nivel individual creo que progresivamente toda la gente desborda ese límite que es la restricción presupuestaria. Pero además, al no tener moneda, al no tener estabilidad, o sea, la realidad es que es algo muy complejo. Y yo creo que hay muchos países donde a los chicos desde muy chiquitos les enseñan, lo mismo que hacían con nosotros, los viejos con la libreta de ahorro, ¿no? Pero o sea, la enseñanza sobre todo de entender lo que es ajustarse a un presupuesto, es algo que muchos países hacen desde que los chicos son chiquitos. Acá definitivamente no, con el agravante que muchas instituciones financieras y parafinancieras, como por ejemplo cooperativas o mutuales, al contrario, lejos de pensar, diríamos, en que el otro está tomando una deuda que quizás no pueda pagar, al contrario, aumentan la dependencia de esa persona a las deudas. Entonces, con el famoso producto de descuento sobre la nómina, hacen que la gente termine en situaciones realmente imposibles. O sea, me parece que ese es un problema grave. Si quieren, compartimos los resultados de la encuesta. Dale, y ahí hacían una pregunta sobre ver el tema de las inversiones, cómo ganarle a la inflación y demás, que bueno, es una asignatura que tenemos para la próxima charla. Alguien de Balance también estaba ahí proponiendo. Ahí le estoy pidiendo que nos contacte por mail. Sí. Ahí se ve el resultado. A ver, estoy refrescando por si alguien más contestó. Ahí está. Bueno, fantástico. Entonces pareciera que, ¿por qué los argentinos nos sobreendeudamos, no? Por desconocimiento, por pocos ingresos y educación, altos niveles de consumo, mal manejo del dinero, mala planificación, desorden, sí, somos desordenados, no todos, pero muchos somos. La inflación, que bueno, es un poco la pregunta ahí, que o sea, uno se debate entre ganarle a la inflación, no arriesgar el capital que tiene y demás. El tema, la palabra pensamiento mágico tiene un poco el tema de la especulación, ¿no? Como propio de nuestra, y la verdad, y bueno, a veces no es que uno justifique, pero bueno, hay muchos que han encontrado en eso la solución, que después, bueno, no tiene buenos resultados en el largo plazo. Los intereses de los bancos, sí, los bancos entre otros, ¿no? Porque hay mucha gente que lucra con este tema del crédito. Desconocer los límites, es cierto, tenemos un tema con los límites bastante interesante, ¿no? No nos gusta que nadie nos ponga límites y en definitiva llevar las finanzas en orden y gastar lo que tenemos pagado es un límite, ¿no? Y bueno, no planeamientos, sí, totalmente. Bueno, muy bueno. Y la otra, ¿no? La otra no la... ¿Quieres que la comparte ahora? No la compartí, ahora lo puedo hacer, ¿eh? A ver si... Como vos digas. Sí, un momentito, que la busco. Ahora la pongo en el chat. Ahí le estoy dejando el link en el chat. Bien. Para que completen. Sí. Bueno, bárbaro. Ahí tienen el link del Mentí en el chat para que es el mismo código, ¿no, Pau?
No, creo que es otro. Son dos distintos. Ah, bueno. Pero ellos seleccionan el link y completan en el teléfono. Ahí van apareciendo los primeros resultados. Ya lo comparto. Estamos como de boca de urna, pobre. Sí, es en vivo. Perdón por las desprolijidades, ¿eh? No, bueno, pero estamos bastante. Y aprovecho a pasar así como un aviso parroquial, ¿no? Que todos los que quieran participar del Centro de Graduados de Ciencias Económicas, ¿no? Están invitados, ¿no, Cristina? Sí, por favor, vengan. Los necesitamos. Claro. Ahí se está viendo No, esa es la de la anterior y la de la derecha. ahora vuelvo a completar. Ahí está, ahí Esta. está, ahí Ahí sí. está, ahí está. Ahí ¿Cuáles son sí. las soluciones para este problema? Educación financiera, tener más conocimiento, sí, más cultura del ahorro totalmente. De no pensar el ahorro como lo que nos sobra, sino como parte, ¿no? Y ahí, bueno, lo que decía Alicia. Yo también, Alicia, tenía la libretita esa amarilla con las estampillas, que iba con mi abuela a pegar las estampillas en la libreta de ahorro. Educación a los jóvenes, ¿no? Concientizar, facilitar, educación. A ver, y ahí me estoy perdiendo. Educación, mayor información y cambiar las reglas del sistema impositivo. Sí, por supuesto, el tema de las finanzas afecta, ¿no? a todo este tema de la educación financiera. Así que bueno, si, no sé, decí, Cristina. Sí, bueno, a ver si alguno quiere comentar algo, así tomamos 5 minutitos más, hasta y cuarto, 7 minutos, algún comentario, algún recurso, alguna pregunta. Ya hay ofertas de complementar esta Genial. ponencia con el tema de las inversiones, ¿no? De ayudar también en ese ahorro, ¿cuál sería el ahorro? Es el gran tema. Yo acabo Así de que bueno. compartir en el chat el link del LinkedIn de Graduado Zucca, para aquellos que todavía no están sumados, que se sumen, ¿sí? Sí, aparte ahí nos ayudan a comunicarnos con ustedes también, ¿no? Porque ahí publicamos. Es más, este momento, este evento tiene que ver con una encuesta que les hicimos, donde en el primer lugar salió el tema financiero como interés para conversar, así que ahí estamos respondiendo a esa inquietud, Hay, Carola, con una lo cual pregunta en el vamos a chat. seguir. Sí. ¿Qué organizaciones existen que ayuden a la educación financiera? ¿Hay voluntarios? Y mira, en realidad hasta ahora sí, está Junior Achievement, que es que está haciendo varias acciones. Los voluntariados los tienen, sí, el IAF también. Los voluntariados los tienen en general las entidades financieras, las fintech están haciendo mucho sobre este tema, el Banco Central. Yo quedo, Luciana, averiguarte en qué puedes participar de voluntariado sin que sea a través de alguna entidad en la cual uno no forma parte, ¿no? O sea, que eso es interesante. Así que bueno, tomo ahí la consulta a ver si te puedo averiguar eso. El Banco Ciudad hace muchas cosas vinculadas con estos temas, ¿sí? Porque bueno, también un poco los bancos lo que les pasa, ¿no? Es que los programas de educación financiera los hacen en función del tipo de productos que tienen. Los bancos estatales, que tienen muchos préstamos sociales y demás, asocian estas políticas de educación a todos los que son los microcréditos, a todo lo que son los programas de líneas asociadas a segmentos de inclusión, ¿no? Otras entidades que tal vez no tengan, por ejemplo, productos para emprendedores, no hacen acciones con ese segmento. Pero averigua ahí, Lucía, si hay alguna organización que no sea cerrada en la cual puedas participar. Hay otra pregunta de Nicolás Pagano sobre Sí, tarjetas sí, que si las prepagas. tarjetas prepagas pueden ayudar
pueden ordenar el endeudamiento para personas que no pueden acceder al sistema bancario tradicional. Sí, por supuesto. En realidad todo lo que es la transaccionalidad en el mundo financiero que no implique crédito es de libre acceso, ¿no? Una caja de ahorros, una tarjeta de débito, una tarjeta prepaga y demás. Donde te empiezan un poco a encontrar más las barreras es donde lo que estás pidiendo es un límite, como es el caso de las tarjetas, pero el tema de las tarjetas prepagas es una buena opción. También es una buena opción para todo aquel que no le encuentra el orden, tiene acceso a la tarjeta de crédito, pero no es el producto que más le calza para ordenarse, ¿no? Celi, Mayorga. Llevar un registro de los gastos es muy útil. En mi caso tengo hecho un cash flow en donde voy registrando todos mis ingresos y gastos mes por mes para arrancar, está bueno. Bien, Celina, jovencita y ya empieza a ser prolija con sus finanzas, fantástico. Bueno. Bien. Vamos cerrando, vamos agradeciendo primero a todos los que estuvieron, ¿sí? Les agradecemos un montón su interés, les agradecemos que nos contesten nuestras encuestas para saber de qué quieren que hablemos, qué intereses tienen. Entendemos que, bueno, van variando, así que periódicamente les vamos a estar preguntando. Mil gracias a Verónica y a Sofía del Departamento de Graduados, que nos dan una mano así enorme en todo esto, en convocar, en responder, en estar atentos para todos ustedes, y bueno, y a la comisión, a todos, a los que estamos hoy acá y a los que no están también, que no pudieron, y de vuelta, los invitamos a que formen parte. ¿Sí? Hay Carola alguien que justamente levantó la mano, perdón, Cris. A ver si Jessy. Sí. A ver. Sí. Ahí le damos la palabra. A ver. ¿Estás ahí, Jessy? Bueno, mientras aparece Jessy, yo soy Carlos Garaventa y realmente los quiero felicitar porque me parece una muy buena iniciativa utilizar la herramienta moderna que es el Zoom para que se mantenga vivo el espíritu del Centro de Graduados. Muy interesante el tema, muy bien Carola, y bueno, sigamos pensando. Felicitaciones. Gracias, Carlos. Gracias a vos también que nos impulsaste, junto con Alicia. Sí, es cierto. Querían preguntar si seguíamos con estas charlas, y sí, vamos a seguir haciendo más charlas en los próximos meses. Incluso hay una para fines de abril en principio, ¿no? También estamos terminando de organizarla. De abril no, Paulita. Perdón. No tanto tiempo. Perdón. 31 de julio, agéndenselo que va a estar re bueno. Sí, y lo importante que es para la facultad tener un centro de graduados activo, ¿no? Esto es una cosa que con Carlos, cuando Carlos era decano, tratamos de empezar a hacer funcionar. Cristina es de la primera de la hora, no 0, -1, porque la verdad que Paulita también. Paulita también, sí. Entonces, hablando de las instituciones, ¿no? Es muy importante para que la institución facultad crezca, se desarrolle, tener el pilar de sus graduados, ¿sí? No solamente en lo económico, sino en lo existencial, en el aporte que desde sus distintas experiencias y desde un poco también sus lugares de trabajo, le pueden ir dando también a la facultad para ir formando mejores profesionales. O sea, para nosotros es muy importante tener un centro de graduados que funcione de a poco y con muchísimo esfuerzo. La verdad que los que estuvieron trabajando mucho en el centro lo fueron consiguiendo, y creo que estas charlas son un muy buen momento como para que también empecemos a interactuar y a conocernos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por todo el esfuerzo. A vos. Gracias, Alicia. Dos cosas, comentarios finales. Primero, le mandan un saludo grande al profesor Carlos Garaventa, ¿sí? De parte de los graduados que están presentes hoy. Y por último, esta charla está siendo grabada y la vamos a compartir en el canal de YouTube. Ya les vamos a comunicar para que ustedes puedan volver a escucharla o compartirla con quien les interese. Gracias. Nos vemos.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por Muchas participar. gracias Hasta a la todos. próxima. ¿Por qué no decimos de qué va a ser la charla del 31? Que me parece Sí, interesante. es interesantísima. Yo quería así poner un poquito de intriga, pero sí, Ah, bueno, es está bien, el está bien. futuro Está bien. del capitalismo. Por haber venido acá se lo llevan. El futuro del capitalismo, chicos. Va a estar muy buena. ¿Según quién? ¿Según Alberto o según quién? Va a ser según 3 que van a venir. Invitamos 3 miradas diferentes, así que va a haber para elegir. Muy bueno. Muchas gracias, de nuevo. A ustedes por participar. Chao, gracias. Hasta siempre. Buenas tardes. Buenas tardes.